Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo programa y a un nuevo destino de MP3. Hoy vamos a hacer un viaje muy especial a la tierra donde nacieron muchísimos ritmos. Llegó el momento de cruzar nuevamente el Atlántico hacia un país del continente africano que está a punto de ser protagonista de las noticias más importantes del mundo. Les hablo de Sudáfrica, país organizador del Mundial de Fútbol 2010. Pero como ya se me hizo costumbre en Sudáfrica, antes de profundizar la investigación, me voy a permitir algunos paseos y el de hoy va a ser al mercado. Pasen y vean. Vamos a entrar a Rosebank. No sé si anda el ascensor, se entra por ascensor, acá, rarísimo. ¿Ves? Esto me voy a comprar, los huevos de avestruz. I like this. Estamos en la sección de pinturas, de pintores y demás. Y hay un pintor que es bastante conocido para nosotros. Se llama Linchen Kirchner, aquí en Sudáfrica. Me voy a llevar. Me voy a llevar. Me voy a llevar. No puedo parar de gastar dinero. This cornet, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bucelas. The name? Vuvuzela. Tiene un audio. Sorry. Argentine. Italy, okay, we are the champions. Y te la hago así, italiano. Wow. Esto me encantó. ¿Son pulseras? Bronze, how much? This one is 250 also. 250. ¿En dólares cuánto es 250? Ok. This is a official merchandising. Te lo dije en alemán. ¿Está buena? Che, estoy muy contento de estar en Sudáfrica, te digo, ¿eh? Estoy gastando lo loco, ¿no, Andrés? Bueno, llegamos al Soccer City, que lo venimos buscando hace aproximadamente una hora, porque era muy complicado encontrar justo la salida para el estadio. Bueno, en este estadio es donde se va a hacer la ceremonia inaugural y donde se va a jugar la final. Simboliza como una calabaza en fuego, sería la visión, ¿no? Todavía no está abierto, no va a estar abierto, nadie conoce cómo será dentro. Esperando la apertura para el día que comience el Mundial. Este lugar se llama Sun City y estamos en el área que está incluida dentro de lo que es el ingreso al Parque Nacional, a poder ver más de cerca todo lo que es la fauna. El tour incluye los 5 grandes: el búfalo, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el león. Bueno, esto van a ser una especie de canasto con ruedas donde nos van a poner a nosotros, es donde van generalmente los visitantes. Y desde aquí vamos a adentrarnos según el circuito que tenga preparado el ranger, que así se llama, la persona que maneja el carro. Generalmente van todos armados, por las dudas. No veo manchas de sangre en los asientos. Eso es un buen augurio. ¿Cómo hace el león? ¿Vos te parece yo voy a estar destinado, mi vida destinada a hacer este tipo de preguntas que me haces, boludo? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace la hiena? Estoy grande, boludo. Qué bueno. Bien. Bueno, un segundo animal cerquita, un rinoceronte, bastante tímido.
grosos los elefantes, la manada, tremenda. El chiquitito iba enganchado de la cola. Pudimos ver varias cosas, varios animales, nos faltó el león. Venía con ganas de ver al león. Pero bueno, vimos a un rinoceronte, hipopótamos, manada de elefantes, kudum, vimos antílopes. Y veo esta cara que la veo desde temprano. Y jirafas, así que nos vamos contentos, por lo menos de acá. Todavía queda mucho más Sudáfrica. Para saber un poco más sobre Nelson Mandela, fui directamente al Museo del Apartheid. Allí se intenta que nada se olvide y que todas las aberraciones del pasado sirvan para diseñar un mejor presente y futuro. Apartheid began in 1948 simply because the previous or the political party which was in power prior to 1948 it didn't put more effort in separating black and white and keep them separated. So after the end of Second World War, which was 1945, South Africa did participate, however. So there were challenges such as urbanization, which was the bigger issue, where you find that black people are now mixed with white people in the cities, competing for work. So it made it extremely difficult to maintain the clean line of separation between blacks and whites. So Malan, he introduced apartheid as a formal way to deal with the crisis, which it has been seen as a crisis. So he came up with a separate development which separated blacks and whites and kept them separated factually. Es difícil de entender que un Estado apoye que los negros vivan en barrios diferentes a los blancos, que no se puedan casar unos con otros y que no se puedan utilizar los mismos baños. Picture here, it is very significant relating to today's day, because today it's 27 April, which is the Freedom Day, and this picture 16 years back, it shows what happened. People was their first time, black people, Indians and coloreds, to vote. So that's the reason why you see this endless queue, okay? It shows how keen or how interested people were in those elections. And it's been said it was scheduled for the 27th, which is today's day. It marks the 16th anniversary. But for the mere fact of how people were determined to vote, it continued the following day, which was on the 28th. People again voted. And Nelson Mandela became the first democratic as well as black president of South Africa. So it's very significant. Even though I didn't qualify to vote back then, but I still can remember how was it like in South Africa. The jubilation, people were extremely happy about those elections. Una canción clave para la resistencia la escuché en una película muy conocida por todos nosotros. A ver si los ayudo a descifrar de cuál se trata. White people, too many white people had that fear that since Nelson Mandela is a president, they are going to be pushed out. So Nelson Mandela, he appeared to give out a reassurance that South Africa is a country for all races. He is a non-racialism face of the world. Because Nelson Mandela, if he was a cruel man, let's face it, he would have said, okay, now we're taking our land by force. We want revenge. But instead he said, I'll wear this t-shirt, I'll wear the cap, and I'll go there to give some support to my country. Because the rugby, they were South Africans, so he went there
to support them. That's the reason why he was wearing this T-shirt. And by the time he went into the stadium, everybody was shouting, Nelson, Nelson, Nelson. So people were quite happy to see Nelson Mandela changing the perspectives of how violent was going to strike South Africa, but giving the positivity upon his people. Hands up! Look in my eyes. Do you hear? Listen to your country. 7 minutes. 7 minutes. Defense, defense, defense. La película que le salvaba es Invictus, claro está. Destiny. Come on, come on! Come on, down! Shosholoza, shosholoza, kulezo intaba stimela samele South Africa. Shosholoza, it's the song of inspiration. It used to be sang by laborers in mines, Shosholoza, because it had to do with hardship, but at the end of the day, accomplishment. So Shosholoza, it brought even more influence to the rugby team of South Africa. So they were... Ese país que cantaba Shosholoza lo sigue haciendo ahora con el mismo ánimo. Miren, si no, primero en un garage de Johannesburgo. Y también en una comunidad donde los pequeños son los más entusiastas a la hora de entonarla. Luego de esto quería tambores, baile y espíritu de comunidad. Encontré entonces a Kenneth, un joven amigo que sería el encargado de llevarme a Tembisa. Hi. How are you? How are you? Fine? I'm good. We're going to Tembisa. We're going to experience Tswana dance, the Kwekwe dance. Yeah. So with the drums and with the costume, that dance is originated from the Kalahari Desert. Empecemos a conocer a quienes integran este gran grupo de amigos. Ya vuelvo con más MP3, música para el tercer milenio. Quien les habla es Bayano. Nos vemos enseguida.